Hola, mi nombre es Jessica Polit, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. En esta ocasión les vamos a presentar un video acerca de los análisis de los componentes principales, ACP. Estudiante de la materia de microeconometría 23320. Nuestro grupo conforman 6 personas: Denise Elizalde, quienes habla Jessica Polit, Tiffany Salazar, Byron Suárez, Gisela Urbina y Roxana Villarroel. Esperamos que les guste. Introducción. El análisis de componentes de principales ACP es una herramienta estadística diseñada para simplificar la estructura de un conjunto de datos, reteniendo al mismo tiempo la mayor cantidad de variables inherente. Eso nos dice Joliffe en 2002. El objetivo en este video es identificar qué variables son más significativas de la variación en el rendimiento automatriz, así como simplificar la interpretación de los datos al reducir el número de dimensiones a través del PCA. Literal A. Resumen estadístico de las variables. Para nosotros llegar a la conclusión, vamos a utilizar la base precargada en el estudio MTCATS. Nuestras 4 variables a utilizar es MPG, millas por galón, WT, el peso en libras, QSEC, tiempo que se demora el carro en recorrer por millas, y CARB, el número de carburadores. Nosotros dentro de la primera diapositiva, como la podemos ver, se encuentran reflejados los 4 histogramas. Cada histograma nos muestra qué valores de cada variable se repiten con mayor frecuencia y por ende tienen un mayor. Hemos escuchado este gráfico estadístico con la idea de tener una mejor visualización. También lo vamos a ver como valores ya en las tablas de frecuencia en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva podemos ver a las tablas de frecuencia. Cada tabla de frecuencia nos muestra los valores que más se repiten en las variables, ¿sí? Esto podemos comparar, por supuesto, desde los histogramas y, por supuesto, en las tablas de frecuencia, que lo vemos necesariamente bien repetido. Para nosotros graficar y para nosotros desplegar las tablas de frecuencia, hemos utilizado el código en R. Como podemos ver, nosotros tenemos en la variable MPG, la mayor frecuencia se repiten en los datos 15 y 20, ¿sí? 15 con 12 puntos y 20 con 8 puntos. Para la variable WT, los datos que más se repiten son los 3 a 3.5, 3 con 9 puntos y 3.5 con 7 puntos, con 7 repeticiones. Para la variable WQSEC, nosotros tenemos un máximo de 10 repeticiones en el punto número 17 y 18, lo que podemos nosotros visualizar en la tabla de frecuencia. De igual manera, en la variable CAR tenemos dos datos que se nos repiten con mayor frecuencia, ¿sí? El número 1 y el número 3. El número 1 con 17 frecuencias y el número 3 con 10 frecuencias. A continuación, mi compañera. En este análisis de correlación hemos trabajado con 4 variables del conjunto de datos de MTCARS en RStudio. La variable MPG, que son millas por galón, la variable WT, que es peso del vehículo, también tenemos la variable QSEC, tiempo de recorrer un cuarto de milla, y por último la variable CAR, que es el número de carburadores. Primero generamos una matriz de correlación numérica utilizando la función core, el cual nos indica el grado de relación entre las variables. Por ejemplo, la correlación entre la variable MPG y la variable WT es de menos 0,87, lo que significa que mientras más pesado es el vehículo, menor es su rendimiento en millas por galón. También tenemos entre MPG y CAR, que es la correlación es de menos 0,55, lo cual sugiere que los autos con más carburadores consumen más combustible. También tenemos la relación entre MPG y QSEC es positiva de 0,42, indicando que los autos con mejor aceleración también pueden ser más eficientes. Finalmente tenemos la relación entre CAR y QSEC, muestran una correlación negativa de menos 0,66, es decir, más carburadores tienden a reducir el tiempo de aceleración. Y luego creamos una visualización gráfica con el paquete Corplor. En la segunda imagen que vemos, esta información se presenta visualmente. Las correlaciones rojos representan correlaciones negativas y los azules representan positivos. Mientras más oscuro es el color, más fuerte es la relación. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Byron Junior Suárez Larrea. En este video voy a explicar brevemente el gráfico de codo dentro del análisis de componentes principales aplicado a la base de datos. El gráfico de codo representa la varianza acumulada explicada por cada componente principal. En este caso, en el eje X se encuentran los componentes y en el eje Y el porcentaje de varianza acumulada. El objetivo de este gráfico es ayudarnos a decir cuántos componentes conservar. Por eso buscamos un punto de inflexión en la curva conocido como el codo, donde la ganancia de información empieza ya a disminuir significativamente. En nuestro análisis podemos observar esto en nuestro gráfico. El codo aparece ya en el segundo componente principal. Esto significa que en los dos componentes primeros explican ya la mayor parte de la variabilidad de los datos. A partir del tercero, la mejora en la varianza explicada ya es muy baja, por lo tanto la decisión adecuada es conservar solo los dos primeros componentes, ya que nos permite reducir bastante las dimensiones de nuestros datos sin perder información relevante. Con estos dos datos ya son casi 90% y es más que suficiente para no perder información o datos originales. Agradezco mucho por su atención. Un excelente día. Teniendo en cuenta los valores de nuestra tabla, el primer componente PS1 se define principalmente por el peso del vehículo y el número de carburadores, que se asocian de manera positiva con este componente. Esto se relaciona directamente con el consumo de combustible, donde muestra una relación negativa. Permite realizar una diferenciación entre los vehículos pesados que tienen más carburadores y los que son más eficientes en combustible. El PS2 captura una dinámica entre aceleración y el peso. Ambos muestran cargas positivas, lo que significa que un valor alto en PS2 sugiere vehículos más pesados y con tiempos de cuarto de milla más alto, es decir, menos aceleración o más lentos. Por otro lado, los valores bajos en PS2 tenderían a asociarse con vehículos más ligeros y con una mejor aceleración. Este componente, entonces, parece reflejar el equilibrio entre la masa del vehículo y su capacidad para ganar velocidad.
El PS3 se distingue por la fuerte contribución positiva del número de carburadores, aunque también muestra una relación positiva con la aceleración. Esto nos indica que este componente está altamente especializado en diferenciar vehículos basándose en la complejidad o la cantidad de su sistema de carburación. Los vehículos con un alto valor en PS3 serían aquellos con múltiples carburadores, lo cual en el contexto de la base de datos podría estar indirectamente relacionado con ciertos aspectos del rendimiento o la configuración del motor de la época. Finalmente, el PS4 presenta cargas muy negativas tanto para el consumo de combustible como para el peso del vehículo. Esta combinación sugiere que este componente actúa como un claro diferenciador entre vehículos. Un valor bajo en el PS4 indicaría una fuerte relación con vehículos más ligeros y muy eficientes en el consumo de combustible, mientras que un valor alto señalaría lo opuesto, vehículos más pesados y con menor eficiencia de combustible. Es un componente que pone de manifiesto la relación intrínseca y a menudo inversa entre el peso de un coche y su economía de combustible. De acuerdo a las variables que nos corresponde analizar del grupo 6, el gráfico Bplot indica los resultados del análisis de componentes principales. Esto expresando las variables originales, que son las millas por galón, un cuarto de millas de tiempo y el número de carburadores, así como las observaciones marcas de vehículos del conjunto de datos de la base MidCars. Esto quiere decir que el componente 1 representa la mayor cantidad de la varianza en los datos, que está evidentemente influenciado por el consumo de combustible en contraposición al peso del vehículo. El componente 2 indica que una parte significativa de la varianza, diferenciando de las observaciones por su relación con las variables de aceleración y números de carburadores. Podemos decir que en las marcas deportivas identificamos que según el análisis de los vehículos Ferrari, Dino y Lotus de Europa, estos se encuentran alejados hacia valores positivos en componente 1, indicando una inclinación en eficiencia y desempeño. En marcas de lujo pasados observamos que, según el gráfico que me muestra, los vehículos como el Cadillac, Fleetwood y Lincoln Continental se direccionan hacia valores negativos en componente 1 debido a su peso evidente. Y los vehículos con motores potentes se destacan los vehículos como el Camaro y Dodge. Estos están inclinados por un alto número de carburadores con una ubicación cercana al vector. En conclusión, el análisis de componentes principales PSA es un método estadístico que se usa para simplificar datos complejos. Su uso debe de ser cuidadoso, considerando la normalización, la elección de componentes y los objetivos deben de ser claros para poder ser analizados. Utilizando también otras técnicas, puede ayudar a descubrir patrones ocultos y a mejorar procesos analíticos. Adicional, como nosotros implementamos con la programación en R, ya que es un poco más complejo su resultado, y también como indicamos en los anteriores literales, algunos puntos importantes para poder lograr su ejecución con exactitud, debe realizarse la simplificación de datos complejos, visualizar patrones y optimizar modelos.